Previo a una anamnesis detallada y haber indagado por datos demográficos, vamos a continuar con una parte muy importante de la historia clínica en desórdenes temporomandibulares que va enfocada en el dolor, entendiéndose como una experiencia personal desagradable, y para ello hay un cuestionario de síntomas. ¿Ha tenido dolor en la mandíbula, sien, en el oído, frente al oído, en cualquiera de los dos lados? Sí, ¿Hace cuántos años comenzó el dolor? 4 años aproximadamente. En los últimos 30 días, ¿qué palabra describe mejor su dolor? Sin dolor, dolor que va y viene o dolor que está siempre presente. Dolor que va y viene. En los últimos 30 días, ¿alguna de las actividades que le voy a mencionar adelante cambió su dolor, ya sea empeorándolo o mejorándolo? Como masticar comida dura, abrir la boca o pues abrir la mandíbula hacia los lados o hacia el frente. Hábitos como apretar los dientes o mascar chicle, hablar, besar o bostezar. Generalmente cuando muevo la mandíbula de un lado al otro siento dolor. Abrir la boca demasiado no lo hago porque al hacerlo mucho me duele. Y a veces siento dolor en el oído. Ok. En los últimos 30 días, ¿ha tenido dolores de cabeza que incluyan el área de las sienes? No, En cuanto a ruidos articulares, en los últimos 30 días, ¿ha tenido algún tipo de ruido en la articulación cuando mueve o usa su mandíbula? sí, todos los días. Ok. ¿Ha tenido alguna vez la mandíbula bloqueada o trabada, aunque haya sido por un momento de manera tal que no pudo abrir su boca completamente? Sí, ¿Ese bloqueo o traba mandibular fue lo suficientemente severa que le limitó la apertura de la boca e interfirió con su habilidad para comer? sí. En los últimos 30 días, cuando usted abrió su boca ampliamente, se le bloqueó o trabó la mandíbula, aunque haya sido por un momento de manera tal que no pudo cerrar la boca desde esa posición. No. Ok. A continuación, le preguntaré si usted siente dolor. Las respuestas van a ser sí, no. Si no está segura, intente darme su mejor respuesta. Cuando le hable del dolor familiar, es un dolor similar a alguno que haya sentido en los últimos 30 días. Y si le hablo del dolor referido, es, por ejemplo, que yo le toque, por ejemplo, esta zona y se vea reflejado acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el lado derecho. ¿Hay dolor? Sí, ¿Hay dolor? sí, Hay dolor. sí, Ahora vamos con el lado izquierdo. ¿Hay dolor? sí, ¿Hay dolor? sí, ¿Hay dolor? sí. Ok. Ahora vamos a evaluar la relación incisal teniendo en cuenta el diente 11 y vamos a hacer una pequeña marca. Cierra. Ahora vamos a tomar la sobremordida horizontal, nos da 3 milímetros y cierra, abre. La longitud del diente es de 11 milímetros y el sobrepaso es de 3 milímetros. Y vamos a evidenciar qué tal está la línea media. Está corrida 1 milímetro hacia la izquierda. Ahora vamos a evaluar el patrón de apertura. Entonces te voy a pedir que abras la boca, cierres, abras. Listo, hay un patrón de desviación no corregida hacia la izquierda. Ahora te voy a evaluar los movimientos de apertura y cierre. Entonces te voy a pedir que abras la mandíbula hasta donde no sientas dolor. $51, listo. Ahora te voy a pedir que abras la mandíbula así te duela, hasta donde más puedas, ¿listo? 55.
Listo. Ahora me vas a mencionar si en esa apertura sentiste dolor acá. Sí, ¿Ese dolor era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Ese dolor era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Ese dolor era familiar? sí, Ahora vamos con el lado izquierdo. ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Era familiar? sí. Listo. Ahora vamos a evaluar la apertura máxima. Yo te voy a ayudar y cuando ya no sientas que no puedes más, levantas la mano. ¿Listo? Abre. 58. Listo. Vamos a empezar con el lado izquierdo. Entonces, ¿sentiste dolor acá? Sí, ¿Era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Familiar? sí, Ahora vamos con el lado derecho. ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Era familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Era familiar? sí, ¿Acá? sí, ¿Familiar? sí. Ok. Listo. Ahora vamos a evaluar los movimientos laterales y de protrusión. Vamos a iniciar con la lateralidad derecha. Entonces, vamos a medir. $5 milímetros. Y lateralidad izquierda. 5 milímetros. Ahora vamos a hacer protrusiva, que es desplazar la mandíbula hacia el frente. Eso nos da 2 milímetros. ¿Listo? Entonces, al momento, vuélveme a hacer correr la mandíbula para la derecha. ¿Hay dolor acá? ¿Es familiar? No. Ya puedes desviar. ¿Sentiste dolor acá? Sí, ¿Es familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? no, ¿Es familiar? Ah, no, no hay dolor. Ahora desplázala acá. ¿Listo? ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Y es familiar? sí, ¿Y acá? sí, ¿Familiar? sí, Ok. Ahora vas a desplazar la mandíbula hacia el frente. ¿Listo? ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Es familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Es familiar? sí, ¿Sentiste dolor acá? sí, ¿Es familiar? sí, ¿Dolor acá? sí, ¿Dolor acá? sí, ¿Familiar? sí, señor, ¿Dolor acá? sí, ¿Dolor familiar? sí, Listo. Ahora vamos a evaluar los ruidos articulares. Entonces, clic hace referencia a un chasquido, o así como suena un clic. Y una crepitación hace referencia a cuando estás arrugando una hoja de papel. Así es la crepitación. Entonces, vamos a evaluar primero a la apertura y cierre. Entonces vas a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Listo. ¿Qué ruido sentiste? clic, Clic. ¿Y en qué en los lado? dos lados, más fuerte en el izquierdo, Sí, entonces, clic a la apertura únicamente en ambos lados. ¿Sentiste un dolor? sí, Y es un dolor familiar. sí, Ok. Ahora vamos a evaluar si hay ruidos articulares en los movimientos de lateralidad y de protrusión. Entonces, vas a desplazar la mandíbula hacia el lado derecho. No sentí. ¿Tú sentiste algún ruido? sí, ¿En qué aquí, tipo clic? sí, Clic izquierdo en lateralidad derecha. Ahora vamos a hacer la lateralidad hacia la izquierda. Sentí un clic acá. Ok, entonces clic derecho en lateralidad izquierda. ¿Sentiste dolor? sí, ¿Eso era un dolor familiar? sí, Listo. Ahora vamos a hacer una exploración en protrusión. Entonces vas a mover la mandíbula hacia el frente.
clic en ambos lados, solo en desplazamiento. ¿Listo? ¿Había dolor? Sí, Dolor familiar. sí. Entonces, ahora vamos a evaluar si hay un dolor a la palpación de los músculos y de la ATM. Entonces, vamos a empezar con el lado derecho y vamos a empezar palpando el músculo temporal. ¿Hay dolor acá? Sí, ¿Es familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? no, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? no, ¿Dolor? No, ok. ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? no, Ok. ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Dolor? no, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? no, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Dolor? no, Ok. ¿Dolor? sí, Voy a hacer un círculo y me vas a referir dónde sientes dolor. ahí, ¿Dolor? ¿Dolor familiar? sí, ahí, ¿Familiar? sí, ¿Familiar? sí, Ok. Ahora del lado izquierdo. ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, 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 ¿Dolor? no, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Dolor familiar? sí, ¿Dolor? no, Ok. ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? lo siento acá, Referido. ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, también lo ¿Dolor? siento acá, Referido, ok. ¿Dolor? no, sí, ¿Familiar? sí, ¿Referido? no, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Referido? sí, acá, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Referido? no, ¿Dolor? no, ¿Dolor? sí, ¿Familiar? sí, ¿Referido? no, Voy a hacer un círculo y me dices. ahí, ¿Familiar? sí, ¿Referido? no, ahí, ¿Familiar? sí, Ref- me duele acá, referido. Familiar y referido. ahí duele, ¿Familiar? sí, ¿Referido? no, Ok. Ahora vamos a evaluar los músculos adicionales. En el lado derecho. Entonces, dolor, sí, familiar, sí, referido, no, dolor, sí, familiar, no, referido. no, Ok. Abre. Dolor, sí, familiar, no, referido. no, Ahora vamos con el lado izquierdo. Dolor, sí, familiar, no, referido. no, Dolor, sí, familiar, no, referido. no, Vale. Dolor, sí, familiar, no, referido. no.